Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Equipo de gala, equipo habitual, don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buena. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, un saludo. Antes de entrar en materia, quisiera dar las gracias, bueno, en nombre de todo el equipo y por supuesto también del equipo técnico de Popular Televisión, porque tengo que decir con honradez y con alegría, porque somos seres humanos, que en 40 años de profesión no hemos visto tanta aceptación de personas sobre lo que estamos haciendo. Ayer mismo en un supermercado a don Carlos, a don Aurelio, se nos para por la calle: sigan así, están ustedes diciendo las verdades del barquero, comentan lo que otros no comentan y bueno, pues la verdad que nos sentimos honrados. No somos perfectos, metemos a veces la pata, lo tengo que decir. Cuando lo hagamos, díganoslo y trataremos de corregir, porque somos seres humanos y por lo tanto somos imperfectos. Así que vaya por delante este agradecimiento que sale del corazón y en nombre, estoy seguro, de los tres que estamos aquí y de los compañeros, otros compañeros que están detrás de las cámaras en Popular Televisión. Bien, tenemos que empezar con un asunto que tengo que hablar y no podemos parar. El asunto de la pasiega. El nuevo gobierno de Cantabria, y lo voy a decir con el máximo respeto e incluso afecto, no puede tragarse así, por muchas leyes que haya por delante, a la primera, la construcción del polígono de la Pasiega. Y no estoy diciendo que no se construya, porque estoy a favor de que se construya, pero no se puede construir ese polígono, por un lado, hipotecando otras inversiones de tal manera que sea imposible que se haga nada más, y sobre todo, y como manera principal, sin haber tenido un acuerdo pero firme, no un acuerdo de buena voluntad, para tener la playa de Vías, de Renfe al polígono, porque lo importante de esa zona es que sería una nueva estación de clasificación, que evidentemente tendría almacenes, porque nos sobra terreno de polígonos, nos sobran lugares magníficos donde ubicarse. Y este proyecto, en el que hay intereses extraños, por lo que se está viendo, no es que estemos inventando nada, necesita ser auditado en todos sus extremos. Y necesita, como luego vamos a decir de la Consejería de Obras Públicas, ayer en el discurso de la señora Borràs dijo que iba a hacer lo primero una auditoría de esa consejería, me parece muy bien, pero yo creo que se le olvidó una palabra: auditoría forense, para hacer un comparativo, porque a veces las auditorías es comprobar, ¿existe la factura de esto? Sí, pues está bien. Bueno, no, comprobar. Tantos kilómetros de carretera, ¿cuánto han costado esos kilómetros? Obra de no sé qué, alguien que lo evalúe y que diga, pues aquí esta obra ha sido engordada un 40% o ha sido perfecta. En definitiva, no estamos aquí para un trágala, y no estamos aquí para que el programa de gobierno nuevo sea el mismo que nos ha llevado hasta aquí, porque luego vamos a hablar de algo que me he quedado perplejo, que sacaba ayer el diario Montañés, y ya se lo digo a nuestros contertulios para que ellos rematen. Están sin tramitar 55 millones comprometidos por el Estado y dice la información. Yo creí que ese dinero hasta había llegado. Valdecilla, Mupap, la Pasiega. Yo me quedo atónito con todo esto. Entonces, desde el primer día, en el programa vamos a marcar las directrices con prudencia, con colaboración, pero por supuesto que vamos a seguir siendo testigos de la verdad. Nosotros no nos mueve nada más que el bien de Cantabria y no vamos a poner paños calientes. Lo que es blanco, será blanco. Lo que es negro, será negro. Es verdad, es nuestra opinión, que puede tener interpretaciones difíciles. Don Carlos Pajares. Bueno, con ese tema hay una cosa muy curiosa. Las empresas privadas con su dinero pueden hacer lo que quieran, pueden arriesgarlo y perderlo. Pero curiosamente las empresas privadas que arriesgan su dinero, antes de arriesgar, hacen planes de negocio, hacen investigaciones de mercado,
y cuando arriesgan lo hacen siempre dentro de unos márgenes de cierta seguridad. Es curioso cómo las administraciones públicas, que son las que no deberían de arriesgar para nada el dinero de los demás, se ponen a hacer inversiones sin haber hecho un mínimo esfuerzo, un mínimo ejercicio de saber si esa inversión va a tener un retorno del tipo que sea. En el tema de la pasiega, yo lo he comentado muchas veces, a mí me falta, como en muchas cosas que hace la Administración de Cantabria, es claridad. Claridad, porque como usted bien decía, metros cuadrados de polígonos en Cantabria sobran, pero a montones. Entonces, esa inversión, que además está sujeta a muchas dudas, porque yo creo que ya es público y notorio, lo hemos leído en muchos medios de comunicación, que el famosísimo señor este de Obras Públicas tiene empresas con... que tiene participación en la pasiega. Nadie da del partido que ha gobernado esa consejería explicaciones. Que curiosamente, además, en esa zona de la pasiega hay solamente 2 o 3 empresas que se han venido haciendo propietarios de una gran mayoría del terreno que hay ahí. O sea, hay muchas cosas que habría que investigar en la pasiega. Por eso digo, auditoría forense, ¿no? Exactamente. Y más allá de eso, además de la auditoría forense, como usted bien dice, lo que había que hacer es que había que plantear ese plan de negocio. ¿Es realmente necesaria la pasiega para que sea efectiva y económica? ¿Qué inversiones son necesarias? ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, no se trata de gastar dinero por gastar y parecer que se hace algo por hacer. En cuanto a lo segundo que usted comentaba, pues ya lo hemos venido viniendo, e incluso Europa con los fondos Next Generation lo viene diciendo. En España lo único que se ha hecho ha sido gastar, y de aquella manera esos fondos que no eran necesario justificar, que eran los fondos que venían destinados al gobierno para que los repartiera de esa manera tan especial que lo ha venido haciendo. Yo no sé tampoco ese interés en que sea el nuevo gobierno el que firme ciertas cuestiones y haga ciertas cosas. No lo sé, lo iremos... Pero es incomprensible... Que no se haya hecho. Por supuesto que no se haya hecho, pero más incomprensible es que ayer en el discurso se asuman muchas de estas obras. Es que no veo nada nuevo. Es que no veo nada nuevo, y lo tengo que decir. Igual en el discurso de hoy viernes, cuando estamos grabando es la mañana del viernes, pues hay cosas que nos ilusionan, pero para lo mismo me parece como aquella orquesta que tocaba un pueblo que sabía 3 piezas. A mí no me hubiera molestado escuchar a la señora Buruaga decir que lo de la pasiega se va a estudiar. No lo rechaza, pero hay que estudiarlo y hay que darle un enfoque de seriedad y de argumento económico. Luego vamos con otro argumento. Don Aurelio. Bueno, yo creo que son proyectos forzados, proyectos artificiales que no tienen nada que ver con la demanda de la sociedad. O sea, hoy nadie está demandando un nuevo polígono industrial, que es casi principalmente por donde esto va, porque estos megaloproyectos que a veces se hablaban luego se queda en una mera especulación de terrenos, después de que aquellas personas que invirtieron ahí dinero con el fin de dar un gran pelotazo porque tenían suficientes influencias para mover a los políticos en una u otra dirección, porque al final todo se resume y todo llega a cuestiones de influencias. Entonces esto se quedará fundamentalmente en eso. Ahí se hicieron unas grandes inversiones, el proyecto era de hacer un gran negocio, luego eso ha resultado fallido y hoy ya hay que colocarlo como sea, ¿no? Hay que colocarlo como sea. Son pocas las gentes o empresas que están metidas en esto, pero el gobierno se lo quiere arreglar. Y ese es un proyecto que para Cantabria, yo no digo que a medio plazo, a largo plazo, esos proyectos en función de las necesidades se vayan poniendo sobre todo si se hacen en las vías. Claro, pero hoy no existe esa necesidad, porque si hablamos de polígonos industriales, de lugares donde se puedan ubicar empresas, en Cantabria nos sobran. Lo que hace falta es gestión y capacidad para atraer a esas empresas, y no va a ser ese polígono el que va a tener ese efecto de atracción para las empresas. Por lo tanto, es un proyecto artificial que se puede estudiar a largo plazo, pero vamos, no involucrarse en ello como objetivo fundamental, con la cantidad de cosas que hoy tiene que hacer un gobierno en otras materias, como es la atención, por ejemplo, aparte de atender a los temas de paro o a la industria, el turismo, que sigue siendo nuestra principal fuente de ingresos, pero hay que atender de una manera muy particular a toda la zona rural. Yo creo que la zona rural, como se ha visto ahora, por ejemplo, en Murcia, con el pacto a que han llegado,
ha sido el interés que puede tener aquí en Cantabria, que tenemos 350.000 habitantes en la zona rural. Eso necesita, hay que hacer algo, porque es una zona rural que se está muriendo y ahí tenemos riqueza, tenemos montes, tenemos ganadería, tenemos agricultura y de eso curiosamente casi no se habla, es siempre el pato cojo, ¿no? Por tanto, hay proyectos muy importantes que hay que llevar a cabo y resulta que esos no cuentan o no se habla de ellos entre los proyectos que el gobierno quiere llevar a cabo. En Cantabria se ha votado cambio, pero claro, cuando uno escucha el discurso y ve que es la continuidad de algunos de los planes, que me parece lógico que algunos son buenos y habrá que seguirles, no se puede descalificar efectivamente porque vengan de otro partido político. No estoy diciendo esto, estoy hablando de cosas nuevas. Por ejemplo, un pacto por la industria, se habla, pero bueno, ¿un pacto por la industria para qué? No, lo que hay que hacer es captación de empresas. Cantabria tiene una serie de nichos, lo vuelvo a repetir, industriales, posibles clientes en Castilla y León, en Madrid y en Aragón. Bien, que pueden ir incluso muy unidos al desarrollo magnífico del puerto. Bueno, eso hace falta tener unos proyectos y algo en la cabeza, porque para gestionar lo que hay se puede gestionar mejor, sí, pero para eso no hace falta. Hace falta algo que ilusione con proyectos que sean claros. El tren Santander-Bilbao, esa falacia que hay que desmontar, y yo eso, por cierto, se lo expliqué un día tomando un café a la señora Buruaga. La dije lo que le interesaba a Cantabria y se lo demostré en cuanto al tema logístico. Al margen de los problemas de impacto ambiental y no impacto que pueda tener el tren Santander-Bilbao. Es decir, lo único que beneficia a ese tren es a Bilbao desde el punto de vista de las mercancías. No a Santander, no a Cantabria. Cantabria lo que tiene que hacer es vías directas, una vía rápida con el Ebro, una buena carretera con los Acebos, con los posibles clientes para competir. Estamos en un mercado en el que se compite, como pasa en la fachada atlántica de Francia, donde los puertos compiten. Pero claro, para esto, y yo no digo que no lo haya, hay que tener una idea de lo que queremos para esta tierra, porque para gestionar lo mismo, como era, me recuerda aquella banda de música de un pueblo que solo sabía 2 o 3 piezas. Y entonces cuando ya llegaban las corridas de novilladas que había, decía, la misma, ¿eh? Tocaban la misma. Bueno, pues esto, no digo que vaya a ser así, Dios mío, no estoy prejuzgando, pero tiene sensación de que la misma, lo mismo. Esto se verá rápidamente en cuanto se conforme el gobierno. Si al final lo que vemos es lo de siempre, que la gente que ocupa los puestos de las consejerías son o gente del partido o funcionarios de más o menos alto nivel de Cantabria, pues veremos que al final es lo mismo de siempre. Hasta que no empiecen a entrar pues empresarios, personas de la empresa privada con un conocimiento de la situación del mercado, de la situación de la economía de Cantabria, de la situación de los distintos sectores, pues la cosa no funcionará. Si en agricultura o en ganadería seguimos viendo a un funcionario o un político, pues bueno, lo harán un poquito mejor, un poquito peor, pero hasta que no veamos gente del sector de la ganadería y realmente involucrada, que diga cuáles son los problemas que está viviendo esta región, pues difícilmente se podrán afrontar. Don Aurelio. No, y que todo eso necesita una verdadera revolución, ¿no? Hoy efectivamente todo tiene que salir del partido y bueno, y ahí pues se agota. A mí una cosa que, mire, por ejemplo, siguiendo un poco el hilo de lo que comentaba Carlos, a mí me llamó la atención, en el Partido Popular hay gente que procede de la empresa, que viene de la empresa, y gente brillante, porque ha estado en empresas importantes, en multinacionales, llevan muchos años, han estado muchos años en la dirección, han estado prácticamente por buena parte del mundo dirigiendo esa empresa, como es el caso de Félix de las Cuevas. Sí. Y he visto que va al Parlamento Nacional. Sí. Vamos a ver, a mí me hubiera parecido para la industria una persona muy interesante para dirigir industria, porque sabe... Desde luego hubiera sido un hombre que en esta materia hubiera innovado. Sabe de qué porque se además está hablando. Nos hubiera escuchado, no lo digo que nos escucha a nosotros, hubiera escuchado, que ya es un reto. Pero si hay una cosa, don Gervasio, que lo que decimos aquí, y usted dice
que la gente pues lo sigue y le gusta? Pues porque decimos las cosas corrientes que la gente piensa. Y si analizamos lo que ha pasado en estas elecciones, el sentido común se ha impuesto al sentido común de los políticos, porque han dado en el clavo. Y al final, ¿qué tienen que hacer los políticos? ¿Qué ha pasado en Murcia? Ir por el lado que los votantes han pedido. ¿Qué va a pasar en Cantabria, antes o después? Pues ir por el lado que los votantes han pedido, porque no es que piensen que ni el PP es un mirlo blanco... No ha dicho usted Murcia, quería decir Extremadura. He dicho Extremadura. No, me dijo Murcia. Extremadura. Murcia. Extremadura quería decir, ¿no? Murcia todavía está ahí en veremos. Después del ridículo hecho, pero bueno, rectificar es de sabios. Extremadura, sí. Entonces, lo que quería decir es que el ciudadano ha dado totalmente en el clavo y ha dado con sentido común y con un sentido práctico, porque aunque no le guste mucho un determinado partido, lo ha apoyado porque dice, hay que cambiar esto. Y la única manera de cambiarlo es con aquello que tenemos. O sea, hoy no se puede inventar aquí nada, ¿no? Ha demostrado el ciudadano, el votante, mucho sentido común. Y lo que quería decir es que nuestra manera de pensar aquí es la de ciudadanos corrientes. Bueno, pues nos enteramos ayer, antes de ayer, y entramos en temas nacionales, de que en ese documento que el señor Sánchez y la señora Calviño han enviado a Bruselas para que nos dieran una serie de dineros, no sé si de los Next Generation o de otros fondos, no lo sé, para el caso es lo mismo, pues vienen compromisos, algunos absurdos, ¿no? Algunos absurdos, es decir, cobrar las autovías. Y el PP ahora dice que eso se va a encontrar bien, pero lo que tiene que decir también el PP es cuando lleguemos vamos a renegociarlo y decir que no. Porque el sector del transporte, no solo del sector del transporte, ni nosotros estamos para aguantar un euro más. Y está muy bien lo que ha hecho el Partido Popular, hay que decirlo, levantar eso que está además plasmado en documento, aunque lo nieguen, está en documento y espero que salga ese documento, pero también decir, vamos a luchar por cambiarlo porque eso no lo soporta la economía de este país, que somos una máquina de pagar impuestos, don Carlos. Una máquina de pagar impuestos, pero con una presión fiscal que pocos países europeos tienen, y más teniendo en cuenta la renta per cápita de los españoles, que al final no es lo mismo quitar un 20% al que gana 100 que al que gana 50.000. También decir que la señora Montero, ante las declaraciones del señor Feijóo de bajar las rentas a aquellos que perciban menos de 40.000 euros, eso según el Partido Socialista es bajarle los impuestos a los ricos en este país. Yo creo que el documento debería, como todo en este país, hacerse público, porque lo que lleva aparejado es una presión fiscal horrible, no reducción del gasto público y sí incremento de la presión fiscal. Y como el Partido Popular no haga nada, al final va a terminar... Hombre, será culpable. Asumiendo infectaría todo su proceso. Ya el señor Rajoy pagó muy caro aquello de yo no voy a subir los impuestos. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace el Partido Popular. Tanto el señor Feijóo, si gana las elecciones, como el gobierno de Cantabria, como el de Murcia, como el de otro, tiene muy poco margen de acción porque la gente está muy cabreada. Y si no comprueba y palpa que las cosas se hacen distinto, no que se acierta en todo, porque somos humanos y se cometen fallos, puede producirse una, don Aurelio, muy gorda de lo que estamos diciendo, que la gente está, como diría el otro, perdón la expresión, muy caliente, que la gente no está ya para hacer trágalas, no saben las lunas de mieles de esto, que otras veces son de un año, etcétera, no las van a tener ni el señor Feijóo, que se va a encontrar un pastizal y un problema gordísimo, ni en las comunidades, incluido Cantabria. Entonces, o se transmite bien que se hacen las cosas de otra forma, o estamos abocados a crisis continuas muy potentes, don Aurelio. No, la gente está muy sensibilizada con el tema político y muy concienciada, ¿no? Porque ha visto todo lo que ha pasado en esta legislatura, ha visto cómo se ha pasado y se ha aumentado la pobreza en este país, cómo las rentas han disminuido, cómo los precios se han auténticamente disparado y usted ha visto que los políticos estaban encantados de conocerse. Se quería un cambio
ese cambio puede decirse que ha sido espectacular, y es por esa concienciación del ciudadano. Y no van a admitir, hoy no se va a admitir, la prueba la tiene en que todas estas dudas que han generado, eso de querer retorcer las cosas y bueno, yo no pacto con vos, que es lo que está pidiendo la gente, está pidiendo, y además la gente lo está pidiendo todo, la prensa, cuando se habla de una mayoría absoluta, no se está hablando de una mayoría absoluta ni de Vox ni del PP, se está hablando de los dos juntos, y eso ya se da por hecho. Bueno, pues resulta que mientras marean la perdiz en zonas como Extremadura, ha visto que inmediatamente la gente ha reaccionado diciendo, ¿cómo? Estos empiezan así, ya han bajado en las encuestas. Pues claro. Porque el cabreo es muy grande, no es que no viven la realidad. Hay una relación causa-efecto muy corta en el tiempo, casi inmediato. Pero aquí vamos a poner, y en esto no es porque seamos más listos, es porque llevamos 40 años y estamos leyendo muchas cosas. Aquí hay unos intereses globalistas y por tanto del poder mediático de que todo siga igual. Ayer el portavoz de este hombre que nos va a dar tardes de gloria del PP, ¿cómo se llama este señor del País Vasco? Que llegó, ahora mismo me vendrá, sí, me vendrá enseguida, dice, no, hombre, estaría muy bien una abstención del PSOE en las próximas... Que eso es lo que quiere, por ejemplo, el diario El Español, el Pedro J, los grandes editoriales, creen que todo siga igual. No quieren que se entre en este país a un cambio fundamental que necesita. Es que eso hay que decírselo a los ciudadanos. No quieren cosas extrañas, porque se está viendo lo que ha pasado en Italia, Suecia, Finlandia, etcétera, etcétera. Quieren que haya como un relevo, no sé si me entienden, sí, para que no se pise la manguera, ¿no? Entonces este señor, que ya, la verdad, parece que es contrario al Partido Popular, y ese señor debía estar en el PSOE o no sé, cada vez que habla es contra lo que piensan una gran parte de los votantes, y dice, hombre, si el PP se abstiene, si el PSOE se abstiene, pero ¿cómo vas a gobernar y hacer los cambios, lo que quieres hacer, sustituir la memoria histórica, lo otro, si quien se abstiene es el PSOE? Eso es lo que pretenden las grandes editoriales, no voy a decir nombres de este país. Y no estoy hablando de un pacto derecha-izquierda que hubiera sido muy necesario en muchos momentos, y ahora sí, pero no, con otro PSOE y en otras circunstancias, que eso no lo detesto para el futuro, pero no ahora. Entonces, España necesita entrar en el quirófano y ser sometida a una serie de operaciones. Y con componendas no se arregla nada. Don Carlos, hay que estar atento a estos movimientos. Yo lo que creo que aquí hay dos cuestiones distintas. Por un lado, hay que desatanizar a Vox. Vox es un partido democrático que respeta la Constitución y que todavía, que yo sepa, más allá de que coincidas o no coincidas con sus planteamientos, no es un partido fuera del arco democrático. O sea que en ese sentido, eso valga por ahí. Luego, en cuanto a lo de gobernar en solitario, hombre, yo entiendo que algunos periodistas lo que quieren es sobre todo darle la opción al Partido Popular de llegar a acuerdos programáticos con unos partidos o con otros. Está claro que con Vox indudablemente la mayoría. Pero meter a Vox, como pasó... Yo creo que hay gente que tiene miedo que pase con el Partido Popular lo que le ha pasado a Pedro Sánchez con Podemos en el gobierno. Un Vox que todavía hay que reconocer que tiene muchas fluctuaciones ideológicas y de componente, puede producir a mucha gente pues eso, preocupación. Tenerle fuera del gobierno, llegando con acuerdos con ellos, es más sencillo hacer las cosas. Es lo que se ha pretendido aquí en Cantabria. El problema de aquí Cantabria, como el problema que está pasando en España, es el que digo. Una cosa es que no quieras que no quieran que entren en el gobierno para llegar a acuerdos con ellos desde fuera, y otra cosa es satanizar a un partido con el que vas a tener que tener... Pero sí, vamos a ver, pero no seamos, claro, no seamos a estos medios editoriales y a estos señores que se ponen muy remilgos, pero si son compañeros de ellos, es que hace 7 años, 8 años, estos eran unos fachas indecentes, unos personajes peligrosos cuando militaban en el PP, ¿o no? Y ahora sí. Es que a la gente hay que decirle la verdad. No se les puede estar engañando y metiendo miedo todo el día. Pero la realidad es que entre Vox y el Partido Popular
hay diferencias. Sí, hay diferencias y algunas tendrán que ceder las dos partes. Eso es, sí, claro, pero es no por las personas, porque tú conoces a las personas y digo, bueno, pues hay personas totalmente decentes. Pero es mucho más fácil llegar a acuerdos estando fuera del gobierno que estando... Bien, no, si en esa fórmula, en eso no estoy. Lo que estoy diciendo es que los miedos del tema es que me hace mucha gracia. Es que eso es pasarse de frenada. El claro. problema del Partido Popular, es, como ha pasado en Extremadura, es que se ha pasado de frenada. Se ha pasado de frenada, porque al final está satanizando a Vox como si fuera... Era Borja Semper, el portavoz, que no me acordaba, el señor Borja Semper, que dará días de gloria. Este consiguió los peores resultados en Guipúzcoa y este es yo creo que es un adversario interno del propio don Aurelio. No, es gente sin ninguna convicción política, gente que lo que quiere es hacer amigos, llevarse bien con todo el mundo, ha hecho un ridículo espantoso en esa piscina de Madrid con sus pantaloncitos y sus cosas. Esa gente no hace falta en política. Hoy lo que hace falta es gente que venga dispuesto a cambiar la situación del país, gente con convicciones firmes y que no venga a hacer amigos entre grupos y entre gente que les odian, que no los pueden ver. Si es que el Partido Socialista Obrero Español no puede ver a la derecha, si es que la odian. El actual. No voy a decir los militantes. Se han querido hacer siempre cordones sanitarios. Yo ver que Revilla quería imponer un cordón sanitario a Vox. Bueno, ¿quién eres tú para proponer que a vos se le haga un cordón sanitario y decir, bueno, yo me abstengo si a vos no lo admito? Pero bueno, ¿qué? Satanizar y criminalizar a Vox, que es un partido conservador, ¿verdad? Que además no tiene connotaciones con la ultraderecha europea, pues no se le ven, aunque hoy todo el mundo lo califica de esto, que además las propuestas que hacen son propuestas sensatas y que son lo que la gente está pidiendo. Bueno, pues que personas de estas quieran poner cordones sanitarios, a quien hay que poner el cordón sanitario hoy, y por lo que han hecho y cómo han gestionado, es a ellos, esa revilla. Bueno, vamos antes de acabar, porque ha habido un informe que ha hecho la consultora Free Market, que echa, yo creo, por debajo todos los cálculos económicos y todas las declaraciones de la señora Calviño, que parecen el cuento de la buena pipa. El informe de Free Market dice que España, escuchen bien atentamente, es el cuarto país de la Unión Europea con mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. En concreto, dice el informe, un 26%. Solo nos supera Rumanía con un 34%, Bulgaria con un 32% y Grecia prácticamente empatado con 26,3%. España ha sido el segundo país de la Unión Europea donde la economía ha crecido menos, un 6,6%, es decir, un 4,6% por debajo de lo que ha crecido la eurozona. Y solo nos supera el 6,3% de Italia, aunque ahora ya nos está superando, es decir, Italia estaba creciendo menos, pero ahora en los últimos 2 meses está creciendo, eso sí que está creciendo como una moto en los últimos tiempos. Opinión rápida, don Carlos. Lo venimos diciendo, nos vienen faltando a la verdad constantemente con los datos económicos. No hay más que hacer una ligera análisis de la situación con la inflación, con el crecimiento económico, con absolutamente todo. Ahora, por ejemplo, con la inflación se está diciendo que la inflación está estupendísima y maravillosa, pero lo que no te dicen es que se está haciendo con la comparativa del año pasado, cuando la inflación estaba disparada. Voy a decirlo aunque suene, nos mienten descaradamente con el tema de la economía. España hoy por hoy es de los países más pobres de la Unión Europea. Eso se puede decir así de claro y somos realmente en este sentido, aparte de los más endeudados con Francia y tal. Don Aurelio. Vamos, nos ha pasado Chipre en economía ya. Sí. O sea, está muy por encima de nosotros. España es el país con mayor paro de los 38 de la Unión Europea. Si hablamos ya de lo que es la Unión estricta de los 28, estamos en paro juvenil también el número 1. Y la economía, ya digo, nos ha adelantado Chipre. Pero además que son economías, porque si las comparamos cómo han evolucionado otros países, pues claro, irse a Irlanda
es tan espectacular la diferencia de crecimiento y de manera de hacer la gestión, porque muchas veces eso lo comentamos. Yo recuerdo cuando íbamos al avispero de la economía que Irlanda, al menos yo la ponía siempre como ejemplo, ¿no? de capacidad de gestión, cómo impusieron sus criterios de que el país lo gobernaban ellos y no como pasó en España, que nos gobernó en buena medida la Unión Europea. Bueno, pues resulta que el producto, la renta de Irlanda es 4 veces la de España en este momento. Y hace 40 y tantos 4 años, veces. O sea, Italia era uno de los países mucho más pobres, estoy hablando incluso en la dictadura, mucho más pobre que España. Y lo digo porque lo comprobé estando allí, no porque el tema. Y claro, si hablamos ya, hoy ya estamos pues con Eslovenia, Letonia, todos estos, que además a nosotros eso nos está afectando. Pues mire, hay un problema en España, hay un problema, como hay en prácticamente todos los países, hace falta lo que es mano de obra, de peones y este tipo de gente se necesita. Bueno, pues antes nos arreglábamos muy bien con estas personas que venían del este, porque además son trabajadores, gente que tira tal, y hoy todos estos se han ido para sus países porque resulta que dicen que viven mucho mejor ya. Pues ¿no? Tenemos que ir acabando el programa, lo vamos a hacer y estoy en un trabajo, voy a adelantarlo, estoy buceando en papeles y vamos a demostrar económicamente cómo hemos tenido 40 años de retroceso económico en Cantabria. ¿Para qué ha servido la autonomía? Es decir, ¿vivimos mejor o peor? Hombre, vivimos mejor. 40 años ha habido un avance en el mundo. No, pero estoy hablando en datos comparativos. En comparación con el resto de las regiones, entonces, ¿estaba Cantabria mejor o peor? Bastante mejor. En comparación con otros datos externos, también. Bueno, todo ese trabajo que tengo dedicando tiempo y no quiero tampoco meter la pata, pero les anticipo, porque claro, a la gente hasta luego se juega mucho con el sentimentalismo de las personas, que al final lo que ha creado, es decir, el problema nacionalista y todo el problema es la creación de sentimentalismos. Bueno, lo dice muy bien Pío Baroja eso. Y la mayoría de ellos falsos. Entonces se inocula eso en la gente y luego ya se justifica, claro, no hay quien lo quite, luego no hay quien lo cambie, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a intentar ser racionales y por supuesto además que nos encanta ir en dirección contraria. Sí, hombre, porque como vemos que los que van en la misma dirección van hacia el despeñadero, pues vamos a ir en la dirección contraria, igual nosotros nos hemos acertado. Además, como no sé si el filósofo dijo, cuando el poder tiene mucho interés que vayas en una dirección, ponte en guardia y cambia de dirección porque suele ser, porque hay truco. Pues entonces eso vamos a hacer nosotros, lo que no quiere decir que acertemos siempre, porque también somos unos metepatas, ¿cómo no? Y quien no lo crea, pues el que esté libre de pecado, que tire la última piedra. Don Carlos, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Don Aurelio, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, paz y bien.